información y llegamos a un estado final, ¿sí? En la ecuación química, ¿sí? Siempre lo representamos a los reactantes, ¿sí? Con un signo más, distintos reactantes, podría ser una descomposición, ¿sí? Ya las vamos a ver, y eso me va a dar lugar a la formación de productos. Y muchas veces sobre la flecha uno puede indicar, por ejemplo, esto que está acá abajo, que es calor, ¿sí? Y también uno indica entre paréntesis el estado de agregación de las especies, que por el momento eso es un dato que nosotros les vamos a dar, ¿sí? No es que ustedes van a tener que saber por qué el carbonato es sólido o por qué el yoduro de sodio es acuoso, ¿sí? Con respecto a la ley de conservación de la masa, ¿sí? Significa que todo lo que reacciona tiene que aparecer como producto y por eso nosotros vamos a balancear las reacciones químicas, ¿sí? Hay distintos tipos de reacción. Bueno, esto también se los paso más rápido porque es más bien descriptivo, ¿sí? Existen de síntesis, de descomposición, ¿sí? Las podemos clasificar de acuerdo a la organización de los átomos o al mecanismo. Entonces, nos vamos a encontrar con síntesis, ¿sí? Cuando se combinan sustancias para dar lugar a una más compleja, ¿sí? Vamos a hablar de descomposición cuando una sola especie se descompone y me da varios productos. ¿Estamos? Con respecto a las de desplazamiento, bueno, fíjense que en este ejemplo hay un desplazamiento porque el sulfato estaba combinado con el hidrógeno y en los productos aparece combinado con el zinc, ¿sí? Y en el caso de esta última hay un doble desplazamiento. ¿Por qué? Que son las reacciones de las sales que hemos visto, porque el cloruro se combina con el el cloruro se combina con el sodio para la sal, pero también el hidrógeno del ácido se combina con los oxidrilos para darme el agua. Entonces hay un desplazamiento doble, se intercambian los cationes y aniones, ¿sí? Y de acuerdo al mecanismo, podemos hablar de una neutralización en general cuando reacciona un ácido con una base, ¿sí? Desde el punto de vista del mecanismo se habla de una neutralización, ¿sí? Porque se neutralizan la base con el ácido y se forma una sal. Las reacciones de precipitación, estas reacciones son aquellas en las que se forma un sólido, ¿sí? Pero cuando uno habla de precipitación es porque se forma un sólido a partir de reactantes que eran acuosos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aparece un sólido al momento de que tiene lugar la reacción, ¿sí? Y también vamos a ver, que las vamos a ver en detalle un poco más adelante, reacciones redox, que son las que transcurren con cambio de oxidación en las especies, ¿sí? Por eso es que es tan importante que ustedes puedan identificar con qué número de oxidación están actuando cada especie para que puedan identificar si es o no una reacción redox, ¿sí? Existen reacciones también de combustión, ¿sí? En el caso de las reacciones de combustión, el compuesto, ¿sí? El combustible va a reaccionar con oxígeno y me va a dar dióxido de carbono y agua o monóxido de carbono y agua dependiendo si la combustión es completa o incompleta, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de que si yo tengo esto, ¿sí? No sé si se obtiene dióxido o monóxido. Me tienen que decir cuál es la condición de la reacción. ¿Estamos? Entonces, habitualmente uno plantea una combustión completa o uno podría preguntar, no sé si esto es una completa o no, porque de ese dato va a depender que nosotros planteemos dióxido o monóxido en los productos, ¿sí? No lo puedo ver a eso mirando la reacción. Acá sí la vemos, sí vemos que está balanceada distinta, pero si yo la tengo que plantear desde cero, ¿y cómo la balanceo? Y bueno, para balancearla necesito conocer los productos, ¿se entiende? Entonces ahí me tendrán que decir si la combustión es completa o incompleta. Con respecto a la estequiometría, bueno, cuando hablamos de estequiometría, hablamos justamente
del balance que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla la ley de conservación de la masa, ¿sí? Todo lo que yo tengo en los reactivos tiene que aparecer en los productos, ¿sí? Entonces, acá yo les dejé algunos ejemplos, no sé si los vieron, si hay alguna duda con estos ejemplos de estequiometría. Fíjense que en este caso, ¿sí?, está planteada la reacción, está balanceada, esta es la proporción estequiométrica, ¿sí? Y acá a mí me pregunta, ¿cuántos moles se obtienen a partir de 3,5 moles de metano? Acá hay algo importantísimo que tienen que identificar, ¿sí? Hasta acá se entendió, la primera parte se las di rápida porque era más bien descriptiva. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Y bien, una cosa es la relación estequiométrica, que es la reacción balanceada. En este caso, es de un mol de metano, reacciona con 2 de oxígeno y me forma 2 de agua y 1 de dióxido. Ahora, eso es la proporción. Pero después yo tengo que ver cuánto tengo, o cuánto pongo, o cuánto hago reaccionar. No se confundan esas dos cosas y no las mezclen. Una cosa es la proporción con la que ocurre este proceso. Esa proporción me lo da la estequiometría. Por eso yo tengo que escribir la reacción y balancearla. Ahora, yo después no necesariamente tengo 1 mol y 2 moles. Puedo tener 3 gramos, 8 gramos, 20 gramos, 2 kilos, 7 moles, 25 moles, no sé. Eso me lo tendrán que dar como dato y me harán una pregunta correspondiente. En este caso, me pregunta, ¿cuántos moles de agua se obtienen con 3,5? 3,5 no entra en esta estequiometría. La estequiometría yo ya la hice y ya la balanceé. Ahora yo voy a decir, si con 1 de metano se obtienen 2 de agua, y ese dato lo saco de mi reacción balanceada. Ahora yo, ¿qué tengo? Tengo 3,5, entonces voy a obtener X. Esa es la proporción que tengo que hacer. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Siempre en esta regla de 3, la primera parte que yo voy a escribir es la proporción que me da la estequiometría. Y lo segundo que voy a escribir es el dato que me dieron de lo que puse, de lo que quiero obtener, de lo que tengo, de lo que reacciona, qué sé yo, y lo que me está preguntando. ¿Estamos? Entonces, si con 1 se obtienen 2 de agua, entonces con 3,5 serán X. Y acá abajo es lo mismo hecho en gramos. No es lo mismo, es otra pregunta. Acá me dice, ¿cuántos moles de metano se necesitan? O sea que acá cuidado que me pregunta por uno de los reactivos. Para formar 70 gramos de dióxido. Y encima me lo está dando en gramos. Vuelvo a mirar mi relación. Para obtener 1 mol de dióxido, que lo puedo ver en gramos, porque yo esta estequiometría también la puedo ver en gramos, 1 mol de dióxido son 44 gramos, ¿sí? Entonces, para obtener 1 mol de dióxido, que son los 44, yo necesito poner 1 mol. De nuevo, esto que tenemos escrito en el primer renglón me lo da la estequiometría, nada más que ahora el dióxido lo vi en gramos. Si ahora yo quiero obtener 70, tendré que poner X. Y cuidado que esto es lo que yo le llamo una regla de 3 mixta, porque estoy relacionando los gramos con los moles. Si esto de acá es gramo, esto de acá va a ser gramo. Y si esto de acá es mol, esto de acá abajo va a ser mol. Porque eso tiene que ver cómo simplificamos las unidades cuando resolvemos la regla de 3. ¿Me siguieron? Entonces, profe, cuando dice al reaccionar con la cantidad propia de oxígeno, eso estaría como de más, porque... Ahora voy a esa parte. No está de más. ¿Por qué? Porque acá yo no estoy mirando reactivo limitante. El hecho de que me diga que reacciona con la cantidad apropiada de oxígeno me está indicando de que del oxígeno me puedo olvidar y tengo que hacer los cálculos con el metano. Si no me dijera eso, yo tengo que saber cuánto oxígeno pongo y hacer el cálculo del limitante, que lo vamos a ver en un ejemplo que sigue. ¿Está? Pero no está de más. Si bien es un dato que no lo uso,
pero el hecho de que me diga que reacciona con la cantidad apropiada de oxígeno me indica que yo los cálculos los puedo hacer con el metano. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Muchas veces les dice, acá les dice cantidad apropiada, les dice reacciona con oxígeno en exceso. Ahí hay un limitante y me está indicando que ese que está en exceso lo puedo dejar de lado y hacer los cálculos con el limitante. Ahora vamos con otros ejemplos. Bueno, acá les dejo un ejemplo muy parecido, nada más que está calculado con un gas y por eso habla de volumen. Y en esto, por favor, tengan en cuenta, ¿sí?, que un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros solo en condiciones normales de presión y temperatura, que son 1 atmósfera y 0 grados. En otras condiciones hay que hacer otro cálculo, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Pero la importancia es que por el momento ustedes pueden hacer la relación de que un mol de gas son 22,4 litros solo si sabemos que estamos en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Y no es un mol de cualquier cosa, es un mol de gas, porque después aparecen con que un mol de un sólido son 22,4 litros y no. La relación me indica que un mol de gas ocupa 22,4 litros en estas condiciones. ¿Estamos? Y acá les dejo otro ejemplo parecido, nada más que está resuelto con el volumen del hidrógeno, ¿sí? Y ahora me voy al limitante. Cuando hablamos de un reactivo limitante, ¿sí?, hablamos de que no tengo mis reactivos en proporciones estequiométricas, sino que puedo tener cantidad variables de cada uno. Entonces, cuando comienza la reacción, es muy probable que uno se me termine. Cuando uno se me termina, ya la reacción se frenó, porque la reacción se da porque reacciona A y B. Si de A me quedé sin y B solo no va a reaccionar. ¿Estamos? Entonces, ahí aparece el concepto del limitante. El limitante es el que a mí se me termina primero, pero es el que me limita la cantidad de producto que se forma. Porque si yo tuviera más cantidad de ese limitante, la reacción continuaría. ¿Estamos? Y otra aclaración, si se me terminan los dos juntos, ¿sí?, no son los dos limitantes, sino que la reacción está en proporción estequiométrica. Supongamos que yo tengo una relación de que un mol reacciona con un mol de A, un mol de B, y yo pongo a reaccionar un mol de A y un mol de B, se me terminan juntos, pero nadie limitó a nadie. Entonces, en ese caso, no hablo de que los dos son limitantes. Para que haya un limitante, tengo que tener sí o sí el otro en exceso. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Y los cálculos estequiométricos los vamos a hacer tomando en cuenta el limitante. No es la única opción. Acá les voy a explicar. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, en donde fíjense que inicialmente me dicen que tengo 10 moles de hidrógeno y 7 de oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿cuál reacciona? Bueno, ¿reaccionará completo el hidrógeno o el oxígeno? Acá yo tengo que elegir, suponer y calcular, y puede que lo que haya supuesto esté bien o mal. Eso lo voy a tener que justificar con mis cálculos. Si yo supongo que el limitante puede ser el hidrógeno, entonces hago los cálculos para que se consuma todo el hidrógeno. Y acá les muestro este cuadrito que me parece súper útil que lo hagan así, no es obligatorio, pero me parece que este cuadrito les muestra específicamente qué se forma, qué sobra, qué queda, qué hay, ¿sí?, qué hay al principio, qué hay al final. Acá al principio yo tengo 10 y 7. Como yo supongo que el hidrógeno es el limitante, hago los cálculos para que se consuman todo. Ahora, ¿cuánto oxígeno necesito para que se consuman los 10 moles de hidrógeno? Si con 2 necesito 1, con 10 necesito 5. Ahí hago la regla de 3, considerando la estequiometría y lo que tengo. La pregunta es, ¿yo tengo 5 moles de oxígeno? Sí, e incluso tengo más. Ya tengo resuelta la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno es el limitante porque se pudo consumir completo y que el oxígeno está en exceso. ¿Cómo sé? Y porque tenía 7 y se consumieron 5 nada más.
¿cuánto se forma? ¿Lo calculo con el limitante o lo calculo con el oxígeno? Pero si yo quiero hacer los cálculos con el oxígeno, tengo que usar estos 5 moles. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Hacer algún cálculo diciendo que reaccionan 7 moles de oxígeno. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no reaccionan 7 moles de oxígeno, solamente reaccionan 5 y me sobran 2. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si cuando empezó este problema a mí se me ocurría pensar que el oxígeno podía ser el limitante? Porque en realidad en la situación inicial no hay nada que me indique cuál es o no el limitante. Yo tomé uno al azar, ¿sí? Ahí voy que veo una pregunta. ¿De dónde salió el 5? De hacer la regla de 3, Adam, ¿sí? Vos decís, si con 2 de hidrógeno necesitas 1 de oxígeno, esa es la relación que te da la estequiometría, para que se consuman 10, ¿y qué haces? 10 por 1 dividido 2. O te das cuenta que es la mitad, por cada 2 necesitas 1. Bueno, cada 10 vas a necesitar 5. Esta es la regla de 3, exactamente, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo pienso que el oxígeno es el limitante? Para que se consuman 7 moles de oxígeno, y ahora vuelvo a hacer la regla de 3, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Que con 1 oxígeno yo necesito 2. La relación esta 1 a 2 la tengo siempre porque es la proporción, ¿estamos? Ahora, para que se consuman 7, yo necesito tener 14 moles de hidrógeno, y acá está el problema. Yo no tengo 14 moles de hidrógeno, ¿sí? Ahí voy con la tercera columna, es lo que se obtiene. ¿A esto te referís? Uy, se me marcó todo. Es lo que se obtiene, ¿sí? Por eso inicialmente no tengo nada, después se forma algo y al final me queda lo que tengo, ¿sí? Como yo acá necesito 14 moles, esto no va a ocurrir. Entonces todo esto no me sirve. ¿Qué me muestra este cuadrito? Que inicialmente yo tenía 10, 7 y 0. En el momento de la reacción, los 10 reaccionan solamente con 5, por eso aparece un signo negativo, y me aparecen o se forman o se producen o se generan 10 moles de agua. ¿Qué me queda al final? Es como el saldo final. De hidrógeno no me queda nada, ahí visualizo que este es el limitante, ¿sí? Del oxígeno me sobra, visualizo que es el que estaba en exceso, ¿sí? Y de agua que me queda, lo que se formó. ¿Por qué sirve este cuadrito? Porque las preguntas en estequiometría pueden ser varias. Le pueden preguntar cuánto sobra del exceso, cuánto se forma de agua, cuánto se consume de hidrógeno, cuántas moléculas me sobran del exceso. Bueno, y acá yo tengo todos los datos, ¿sí? Profe, disculpe, ¿de dónde sacó los 10 moles de lo que sería de agua? Eso es, lo tenés acá en el enunciado, ¿sí? Uy, ahí está. Ese es el enunciado que me dieron en el problema. ¿Por qué se forman 10 de agua? Porque haces la estequiometría. Si por cada 2 de hidrógeno se forman 2 de agua y ahora reaccionaron 10, se forman 10 de agua. Y también lo podrías hacer con el oxígeno, pero teniendo en cuenta estos 5. Si con 1 de oxígeno se forman 2 de agua, con 5 de oxígeno se van a formar 10 de agua. Por cualquier lado tenés que llegar a que son 10 moles, ¿sí? Lo que no podés hacer es hacer algún cálculo considerando que reaccionan esos 7, ¿sí? Faltaría hidrógeno si usamos el oxígeno. 7 de oxígeno, faltaría hidrógeno. Claro, por eso esos 7 moles de oxígeno no se pueden consumir, ¿sí? Porque no se van a poder consumir porque me está faltando hidrógeno. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno no puede ser el limitante, porque no se puede consumir todo, porque no me va a alcanzar la cantidad de hidrógeno. Entonces no puede ser el limitante. El limitante es el hidrógeno, que sí se puede consumir todo y que del oxígeno me va a sobrar. ¿Se entendió todo el análisis? Profe, ¿podría explicar el por qué está mal el de abajo? Porque no lo entendí muy bien.
Porque para que se consuman 7 moles de oxígeno, vos necesitarías tener 14 moles de hidrógeno, por la proporción. Vos inicialmente tenés 10 y tenés 7. Si el oxígeno fuera el limitante, se tiene que consumir todo. Y para que se consuman 7 moles de oxígeno, vas a necesitar 14 moles de hidrógeno, que no los tenés si solamente tenés 10 al comienzo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entonces, eso te indica que el oxígeno no puede funcionar como el limitante. Sí, Juan. A ver, espera que veo varias preguntas. El agua se indica con 0. A ver, en el agua inicialmente se pone 0 porque no hay nada, porque vos partís poniendo los reactivos. ¿Sí? Si hubiera algo de agua al inicio, te lo tendría que decir el enunciado. ¿Sí, Nicolás? Y Juan, si alcanza justo, no hay limitante. Si alcanza justo, decimos que la reacción está en relación estequiométrica. Porque, ¿qué pasa? Ninguno se termina, digamos, se terminan los dos, pero no me sobra ninguno. Para que haya un limitante me tiene que sobrar del otro. Por eso repito que acá en esta parte final a mí me gusta ver el cuadrito porque yo veo que este se terminó y este me sobró. Por eso digo que sí hay un limitante, porque tengo un exceso. ¿Estamos? Sí, el resultado es de hacer la regla de 3 para ver cuánto se forman los productos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, esa es la misma explicación. Hasta acá no hablamos ni de rendimiento ni de pureza, ¿sí? Cuando hablamos de rendimiento, hace referencia a la cantidad real que se obtiene, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo hago el cálculo, ¿sí? Con la estequiometría, con la parte numérica, yo digo, se obtiene tanta cantidad, pero esa cantidad se va a obtener si el procedimiento funciona perfecto. Entonces tenemos el 100% de rendimiento. Ahora, eso yo lo calculo en los números. Pero después cuando voy a la realidad y yo voy al laboratorio y hago la reacción, a lo mejor no se obtiene esa cantidad, porque hay algo que se pierde en el camino. ¿Estamos? Entonces, puede que el rendimiento sea menor. Y acá voy a hacer aclaraciones importantes. El rendimiento es lo último que se calcula. Ya vamos a ver en el ejemplo. Y el rendimiento solo se aplica a los productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reactivos reaccionan y cuando van a reaccionar no me van a producir la cantidad esperada. ¿Cuál es la cantidad esperada? Lo que yo calculé, me voy al ejemplo de recién. Yo acá hice el calculito y digo, bárbaro, se obtienen 10 moles. Voy a obtener 10 moles si el rendimiento es del 100%. ¿Qué pasa si el rendimiento es menor? Bueno, me tienen que dar algún dato. O me dicen, en este mismo problema resulta que se obtienen 8 moles de agua. Bueno, entonces el rendimiento es del 80%. O por otro lado decirme, en este mismo ejercicio se sabe que el rendimiento es del 50%. Bueno, entonces no voy a obtener 10, voy a obtener 5. O me dan el rendimiento y yo calculo lo que se obtiene, o me dicen cuánto se obtiene y yo calculo el rendimiento. Pero yo siempre tengo que hacer la relación estequiométrica, fijarme si hay limitante o no, calcular lo que se obtiene. Y eso que se obtiene, yo lo considero como el 100%. Y a partir de ahí haré el cálculo del rendimiento correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Y con respecto a la pureza se aplica exclusivamente a los reactantes, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo puedo partir de una droga que no está pura. Entonces muchas veces uno dice, bueno, se ponen a reaccionar 100 gramos de un ácido, pero no está puro. Entonces no tengo 100 gramos, tengo menos. Y lo primero que voy a tener que hacer es ver cuánto tengo en la realidad. ¿Me explico? Entonces, la pureza yo la tengo que mirar al comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que yo no estoy poniendo esa cantidad que me dicen, sino que estoy poniendo menos. ¿Cuánto menos? Bueno, depende de la pureza que me digan que tiene el reactivo. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puede repetir lo último, profe? Sí, que con respecto a la pureza, yo la aplico a los reactivos, ¿sí? Entonces, es lo primero que yo tengo que calcular. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, se ponen a reaccionar, no sé, 50 gramos de hierro, pero que no están puros. Entonces no puse 50 gramos, puse menos. ¿Cuánto menos? Bueno, lo que me indique la pureza. ¿Me explico? Sí, sí. Si yo puse 50 gramos, pero tienen un 80% de pureza, entonces tengo que calcular el 80% de 50. ¿Estamos? Claro. ¿Cómo lo hago? La cantidad de muestra total va a ser el 100%. Bueno, y acá, ¿estamos? Para hacer esta segunda parte de la regla de 3, o me tienen que decir qué pureza tiene para que yo pueda calcular cuál es la cantidad real de sustancia. ¿Estamos? Y acá vienen los ejemplos. No sé si los vieron, si los intentaron analizar estos ejemplitos. Acá tienen... Profe, una pregunta. sí. Entonces, por ejemplo, si me dice que en 50 gramos no está 100% puro, yo tengo que calcular la cantidad real y para los cálculos utilizo esa cantidad real.